pasaje de la palabra de Dios. Vamos a encontrarlo ahí en 1 Timoteo 4, 12 al 16. El apóstol Pablo escribe a Timoteo en su primera carta, capítulo 4, versículo 12 al 16. Yo traigo un tema que se llama jóvenes que marquen la diferencia. Jóvenes que marquen la diferencia aquí en este mundo donde vivimos. Un mundo, hermanos, donde reina el pecado, el enemigo domina a la humanidad, pero hay un Dios poderoso que así como nos sacó a nosotros, los puede sacar a ellos. Amén. Y para ello nosotros necesitamos marcar eso, hermanos, marcar jóvenes, marcar esa diferencia allá afuera, dentro y fuera de la iglesia. Dios quiere jóvenes que marquen la diferencia. Jóvenes, hermanos, que hoy en este siglo XXI, en este 2021, entonces allí Dios quiere que nosotros y que ustedes jóvenes sean jóvenes que hagan esa diferencia. Vamos a ir rápidamente. 1 Timoteo 4:12, dice la escritura así. El apóstol Pablo escribe de esta manera. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A la letra dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos en esta noche, Padre, por estar en tu casa de oración. Gracias por esta iglesia, por nuestro hermano pastor también, tu hermano Rodolfo y su familia. Gracias, Padre, por cada una de las familias que se congregan en este lugar. Gracias, Padre, porque hasta aquí también tú les has ayudado a ellos, como me has ayudado a mí y a mi familia. Gracias porque tú eres fiel, tú eres bueno, y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús, háblanos, edifícanos con tu palabra, pues tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Yo nomás quiero marcar un poquito acerca de lo que Pablo le dijo a Timoteo. Ninguno tenga en poco tu juventud. Más que todo yo quiero enfocar nada más una sola cosa. Lo que Pablo le escribía a Timoteo era algo importante que le preocupaba a Pablo, que como era un joven ministro, Pablo le preocupaba que él fuera un joven diferente, un joven que hiciera la diferencia a pesar de su edad y que estaba dentro de la iglesia con gente mayor que él. Como quiera, Pablo le dice: sé ejemplo, marca la diferencia. Y una de las cosas que yo quiero enfatizar, no voy a tocar todo lo que leí, nada más en lo que le dice también en el versículo 15: ocúpate en estas cosas, o sea, ocúpate en la palabra, para poder ser y llegar a ser un joven que haga la diferencia. Tiene que mantenerse también ocupado en la palabra, porque la palabra de Dios es la que va a marcar la diferencia entre el joven que le sirve a Dios y el que no le sirve. Hoy vivimos en un mundo, hermanos, de tanta confusión, de tanta doctrina, de tanta educación, vamos a decirlo así, de tanta tecnología, de tanta cosa, pero Dios quiere jóvenes que marquen la diferencia, y esto es a través del conocimiento de su palabra. Unos jóvenes que marquen una etiqueta de calidad, que marquen la diferencia en un mundo perdido donde vivimos. Es importante, hermanos. Nosotros, ¿cómo podemos marcar esa diferencia? Muy importante, practicando la palabra, jóvenes. Es como vamos a marcar la diferencia, practicando la palabra de Dios. Cuánto conocemos de la palabra y cuánto la practicamos, cuánto la obedecemos, ¿verdad? Allí es donde está el meollo del asunto. No tanto en cuánto conozco, pero cuánto practico de ella. Y esa es la que va a marcar la diferencia donde quiera que estemos, ¿sí? No importa dónde trabajas, cuál es tu círculo, tanto
allá afuera con tus compañeros de trabajo. Ahorita pues no hay escuela preferencial, que estén juntos todos, presencial. Entonces, eso es que va a marcar una diferencia. Ahorita, a pesar de que no hay para los jóvenes una escuela presencial, pero también ellos tienen que marcar la diferencia aún en las redes, aún en la comunicación que ellos tienen hacia los demás no cristianos. Entonces, ¿cómo es importante que va a marcar la diferencia el joven? El joven practicando la palabra de Dios, ¿sí? Practicando eso. Por eso vemos en la palabra de Dios un ejemplo, por ejemplo, que hemos visto a través de la Biblia en el libro de Daniel. Ahí vemos el ejemplo de que una tribu fue llevada, hermanos, cautiva a Babilonia, para que se cumpliera la profecía de Jeremías, que iban a ser llevados cautivos a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Jeremías lo profetizó, Jeremías sufrió como un joven, Jeremías les dijo lo que venía para esa tribu. El rey Joacim fue el rey que estaba en ese tiempo, y fueron por ellos los babilónicos, juntamente con Nabucodonosor, fueron por ellos y los llevaron cautivos a Babilonia, a la tribu de Judá. Fíjense a quién, a la tribu de Judá. Judá significa alabanza. Judá era la tribu de la raíz de David, donde viene el Cristo poderoso, nuestro Dios. Entonces, fíjense, hermanos, cómo la Biblia narra que los llevaron cautivos a Babilonia, y entre ellos iban muchos jóvenes, pero aún el rey ordenó, ¿verdad?, al rey de los eunucos que escogiera de linaje de real, de príncipes, que escogiera los jóvenes más inteligentes, jóvenes de buen parecer, jóvenes, hermanos, que eran excelentes. Fíjense, los quería allí en el palacio. Pero ¿para qué los quería esos jóvenes? Los quería para cambiarles su mentalidad, para cambiarles todas esas cosas que les iban a enseñar en letras de la lengua de los caldeos. Entonces la Biblia narra, así como nos dice en el Nuevo Testamento a un joven llamado Timoteo: ocúpate en la palabra. Esto es lo que va a marcar la diferencia también hoy, la palabra de Dios. El conocimiento de Dios, hermano, va a marcar la diferencia en los jóvenes, ¿sí? Porque los jóvenes, hermanos, que son hijos de Dios, ellos han brillado en las escuelas, han brillado en los trabajos, y es por eso que hoy ese es el tema: jóvenes que marquen la diferencia, jóvenes que hagan esto, ¿verdad?, practiquen esto. Por ejemplo, estos hebreos que estuvieron en Babilonia, según el libro de Daniel, lo vemos claramente ahí, rápidamente. El libro de Daniel, ahí donde empieza el libro, vemos cómo rápidamente, voy a ver unos versículos salteados por ahí solamente. Le dije ahorita 1:4: muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría. Todo esto que nos marca ese versículo, hermanos, pero el enfoque voy más hacia adelante. ¿Cómo es que estos hebreos, no solamente ellos, pero en especial ellos, fueron llevados al palacio? ¿Para qué, hermanos? Para que ellos ahí estuvieran y sirvieran al rey, ¿sí? Pero a pesar de todo, a ellos las circunstancias no los cambiaron. Las circunstancias no los cambiaron. Fíjense, hermanos, si nos ponemos en el lugar de ellos, ¿se imagina? Dejar su nación, hermanos. Dejar sus costumbres, dejar sus creencias. O sea, todo eso quisieron cambiarles. Pero las circunstancias que ellos vivieron y padecieron no los hicieron cambiar. Ellos se mantuvieron firmes, ¿verdad?, como en el Dios Jehová de los ejércitos que ellos habían creído, ¿sí? Entonces estos 4 jóvenes brillaron en el palacio, hermanos, a pesar de que enfrentaron cosas tremendas, como el versículo 8 de este capítulo 1 dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino. Propuso en su corazón. Y seguramente Ananías, Misael y Azarías se dieron cuenta de todo esto, hermanos.
Pero estos 4 jóvenes, si los vemos nosotros en la Biblia, en estos primeros capítulos, vemos jóvenes que se unieron, hermano. Jóvenes que se unieron por aquella amenaza del rey Nabucodonosor. Usted sabe lo que dice el capítulo 2, que él tuvo un sueño y que nadie se lo pudo interpretar. Pero Daniel fue con sus compañeros, con estos jóvenes. Amén. Fue con ellos y les dijo qué era lo que estaba sucediendo. Y se pusieron de acuerdo estos jóvenes y se unieron en oración. Y el capítulo 2 nos dice que Dios le reveló a Daniel el sueño que había tenido Nabucodonosor. Y la Biblia narra, hermanos, que Dios los libró de los ataques de Satanás. Dios los libró. Ellos se mantuvieron a pesar de las circunstancias. No los hicieron cambiar a ellos. No se contaminaron, hermano, con nada. Tremendo, hermano. Ahí nos dice la historia que Daniel halló gracia ante este eunuco, el mero jefe, ¿sí? El rey Aspenaz. Y habla de que Daniel halló gracia ante este rey de los eunucos, que estaba al frente, jefe de ellos. Dice que halló gracia delante de él. Y le dijo que él no iba a beber ni a comer lo que le estaban presentando. Porque todos los que estaban en el palacio iban a comer y a beber lo que el rey también él consumía. Y la Biblia nos narra claramente que le dijeron: ¿sabes? 10 días, danos 10 días, solamente permítenos comer legumbres y agua, solamente. Y la Biblia dice, hermanos, que ellos bastaron 10 días para que aquel jefe de los eunucos se diera cuenta que ellos se miraban más fuertes, más vigorosos que los otros que comían carne y que bebían vino. Carne ciertamente dedicada a los ídolos. Por eso Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Hermanos, los jóvenes de hoy, no sé, cada quien sabe cómo anda delante de Dios. Cada joven sabe qué tanto se está apartando del mundo, qué tanto se está santificando para su Dios. ¿Sí me explico? ¿Qué tanto está haciendo la diferencia? Porque nosotros hay muchas comparaciones en la Biblia, hermanos, de cómo Jesús también nos compara en la Biblia como la sal de la tierra. ¿Sí nos compara, sí o no? Como la luz de este mundo. Entonces, podemos decir muchas cosas de esto, pero a lo que yo voy dice la Biblia que estos muchachos, estos jóvenes, dice que se quedaron asombrados allá en el palacio cuando los vieron, que no hallaron otros como ellos. A estos 4 muchachos, estoy ahí en el 1:17, Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras, ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Noten, hermanos, esos jóvenes que buscan a Dios. Yo creo que esos son los que van a hacer la diferencia. Hoy, en este tiempo, Dios quiere jóvenes que busquen a Dios, porque ellos son los que van a marcar la diferencia en este mundo perdido, hermanos. Por eso es bien importante ver a través de la palabra de lo que sucedió con estos jóvenes. Usted sabe la historia. Usted sabe que el enemigo siempre quiso desviarlos a ellos allá en Babilonia. Pero ellos no permitieron, hermanos. Usted sabe lo que dice Daniel capítulo 3. Cuando aquella estatua se levantó, el rey Nabucodonosor mandó a hacer una estatua de oro, de metales, usted sabe, de oro, plata, bronce, hierro y mezclado con barro en los pies de aquella estatua. Él mandó a hacer aquella estatua. Aquella estatua tenía 27 metros de altura por 2,70 de ancho. Pero, hermanos, era un llano enorme, hermano. Aquella imagen se imagina de 27 metros de altura. Y ahí estaban aquellos 3 hebreos. Daniel no dice la Biblia en ese capítulo que estaba allí. Pero la Biblia dice, hermanos, que estaban de pie. Y todos estaban postrados delante de aquella imagen. Aquellos 3 jóvenes, hermanos, estaban marcando la diferencia y no se inclinaron ante aquel Dios.
ante aquella estatua. Se cree que la estatua era la misma imagen de Nabucodonosor o era uno de los dioses en el cual confiaba. Entonces la Biblia narra, hermanos, que exactamente sucede que les dicen: no, van a ser echados al horno de fuego el que no adore la estatua. Pero ellos dijeron: sepas, oh rey, que no adoraremos a tu imagen, no la adoraremos, porque el Dios que nosotros servimos puede librarnos del horno de fuego. Sí, amén. 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 Y usted sabe, hermanos, que Dios les dio la victoria, que estuvieron dispuestos a sufrir, jóvenes, por la fe que profesaban, por el Dios en que en Él creían. Estaban dispuestos a sufrir. Hoy los jóvenes, no sé qué tan dispuestos están para padecer por la causa de Cristo. ¿Están dispuestos a padecer, ser avergonzados, que se burlen porque ustedes sirven a Dios, jóvenes? Es importante estar preparado, que aquellas circunstancias no los cambiaron a ellos hoy, a los jóvenes de hoy, que las circunstancias que les rodean, las cosas que están pasando, que no los hagan cambiar de esa fe que tienen en Dios, que no les haga cambiar este mundo de vanidad y de engaño. Por eso es bien importante marcar todo esto. Gloria a Dios. Vamos a algo más. ¿Cómo puedo marcar la diferencia? Lo dije hace un momento, practicando la palabra, ¿sí? Una señal también de que somos diferentes, hermanos, fue lo que Jesús dice allí en la palabra en San Juan 17. Vamos ahí, acompáñenme. San Juan 17, rápidamente, no sé cuánto tiempo me queda. San Juan 17, hermanos, gloria a Dios. San Juan 17, 14 al 17. Mire lo que dice ahí. San Juan 17, 14. ¿Qué dice? Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué dice? Que yo les he dado tu palabra. Jesús está haciendo una oración de intercesión por los apóstoles, ¿sí? Por aquellos 12, a pesar de que uno era el que lo había traicionado, Judas, pero él oró por ellos y está diciendo muy claramente: yo les he dado tu palabra. ¿Y qué pasó? El mundo los aborreció. Hermanas, hermanos, jóvenes, señoritas, que usted no se sienta menos, que usted no se sienta apenado o avergonzado, qué sé yo, porque alguien se burla o la critica porque usted es cristiano o porque es cristiana, porque usted conoce las cosas de Dios. Que nada de eso, ¿sí? Que nada de eso a usted le haga cambiar, ¿sí? Que nada de eso le haga a usted dejar las cosas de Dios e irse al mundo. Que nada, porque van a venir cosas, jóvenes, señoritas, que va a estar en juego su conocimiento que tiene de Dios. Va a estar en juego esa fe que Dios le ha dado a usted. Por eso es importante agarrarse bien de la mano de Dios, practicando la palabra, porque dice Jesús, ¿qué dice ahí? Muy claro, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Amén, hermanos. Amén. Y es que así es. Usted y yo estamos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. Todos los que hemos creído en Cristo ya no somos. De este mundo. Jesús muy claro dice en estos versículos: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.
No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Aquí estamos nosotros, hermanos. ¿Cuántos saben que nuestra morada está en los cielos? ¿Cuántos saben, jóvenes señoritas, que este mundo no es nuestro hogar definitivo? Joven señorita, pon tu mirada en Cristo, pon tu mirada en Dios y defiende tu fe, defiende quién es tu Dios, marca la diferencia para que nada te desvíe. Bendito sea Dios. Sí. Otra señal que marca la diferencia es el amor de Dios. El amor de Dios es recíproco. El amor de Dios es práctico. ¿Sí me explico? En medio de todas las circunstancias, hermanos, si yo les hablara del ejemplo de Jeremías, por ejemplo, capítulo 15 de Jeremías, ahí nos narra de un joven, porque Jeremías fue un joven. Fue el llamado siendo un joven de entre 14 y 16 años aproximadamente. Era un joven, hermanos, y Dios le habló y él obedeció. Y más sin embargo, hermanos, él sufrió como un joven. Pero ahí en ese capítulo, esa parte de ese capítulo nos narra que él, hermanos, había algo dentro de su corazón, hermanos, que había una lucha, había una guerra entre él mismo. Porque a pesar de que él dice en ese capítulo 15 de Jeremías que él no se ingrió a causa de la profecía, o sea que él no se enorgulleció por lo que Dios le daba y que le tenía que decir al pueblo, sino que también dice, sufrí afrenta, sufrí, dice muy claro que sufrí indignación. Dice que en él había también como una lucha interna, como coraje, el por qué él luchaba dentro de sí mismo también, de que a pesar de que él tenía ese llamado de Dios y que era el profeta de Dios y que estaba haciendo la diferencia en medio de una nación de pecado y de maldad y de vicio, él estaba allí brillando, hermanos. Era menospreciado hasta por su propia casa, su misma familia. Era un joven, hermanos, que tenía ese llamado dentro de su ser y tenía esa lucha interna, porque él sufría afrenta, porque él daba la palabra de Jehová y lo rechazaban. Sin embargo, como un joven valiente se mantuvo y Dios tuvo que hablar con él. Él le dijo, Jeremías, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Joven, señorita, este es el tiempo también donde tu fe va a ser probada, donde el conocimiento de Dios que tú tienes también va a ser probado. Pero como Jeremías, no te dejes. Dios le habló a Jeremías y le dijo eso. Si entresacares lo precioso de lo vil, es que nuestra naturaleza es vil, nuestra naturaleza es carnal. Estamos batallando, hermanos, nosotros con este cuerpo. Hay una lucha, hay una guerra espiritual, hay una guerra interna entre nosotros y lo que Dios ha puesto en nosotros. Joven, conócete tú delante de Dios y date cuenta que a veces el enemigo eres tú mismo. ¿Por qué? Porque si nos conducimos conforme a nuestra carne, nos vamos al mundo y nos perdemos. Pero si nos conducimos con el conocimiento de la palabra y con la comunicación con Dios, vivimos en el terreno que Dios le agrada, en la vida espiritual que Dios le agrada. Por eso se marca una diferencia. Jeremías tuvo que sufrir todo esto. A mí no me hubiera gustado ser Jeremías, un joven. En aquel tiempo Dios le dijo, y no te vas a casar, tú no levantarás familia, no tendrás descendencia. ¿Sabe por qué? Porque iban a ser llevados cautivos a Babilonia. Ya estaba cerca ya el juicio de Dios, que tenían que venir por ellos. ¿Qué le parece? ¿Le hubiera gustado, joven señorita, a usted ser Jeremías? Qué tremendo, hermano. Por eso hoy nosotros tenemos esa guerra, esa lucha, jóvenes señoritas, que nosotros tenemos que servir a Dios, ¿sí? Otra señal que marca esa diferencia, el amor de Dios.
Jesús dice en San Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Por eso el amor de Dios es práctico y es recíproco. Dios me ama, yo le amo. Usted ame a su prójimo, ame a su hermano en Cristo en la iglesia. Dios eso quiere de nosotros. Marca la diferencia. Una iglesia, hermano, unida, una iglesia que ama al prójimo, es una iglesia, hermano, que hace la diferencia en un mundo de tinieblas. ¿Cuánto lo alaban? Esto es bien importante, jóvenes. El amor de Dios. Acuérdense que es el primer y gran mandamiento. Que Dios le dijo al pueblo de Israel: oye Israel, amarás al Señor tu Dios, ¿qué? Con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Qué tremendo, hermanos. Por eso, todas estas cosas. ¿Quiénes son los jóvenes que hacen la diferencia también en esto? Hermanos, son los jóvenes que hacen la voluntad de Dios y no tanto la suya propia. ¿Qué dice 1 Juan 2:15? Juan escribe: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, hermanos, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de esta vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. ¿Cuáles son los jóvenes que marcan la diferencia? Los que hacen la voluntad de Dios. Los que practican la palabra de Dios, los que aman al prójimo, esos son los que marcan la diferencia. Y no es fácil amar a tu prójimo que te ofende, que te dice una palabra, o el vecino que no te puede ver porque eres hermano. ¿Sabes, hermano? Miraba yo un video por ahí por las redes en Pakistán. Usted sabe que allá pues es el Islam, practican cosas aún ocultas y todo eso. Y miraba el video donde todos los hermanos que se han convertido a Cristo, hermano, ellos están bien gozosos alabando a Dios. Se miraban bastantes jóvenes, señoritas, adultos, alabando a Dios. Estaban como en un lugar grande, sí, y no tenían casi ni luz ni nada, pero ellos bien contentos alabando a Dios. Y otra cosa que se mira en el video es que ahí mismo dice, hermano, que ellos, el mismo gobierno y la misma sociedad, los menospreciaron. ¿Y sabe qué hicieron? Los apartaron. Ellos viven aparte, hermano. Los apartaron. Viven en una comunidad aparte donde ellos sufren, donde ellos casi no los quieren porque son cristianos y no tienen trabajo. Escuchen. Pero yo dije, bendito sea Dios. Ellos marcan la diferencia. Ante los ojos de ellos no, pero ante los ojos de Dios ellos están marcando la diferencia. A pesar de que son menospreciados, no los quieren. Viven aparte, como en unas colonias donde son puros cristianos nomás. Hermano, ¿nosotros qué sufrimos? Ya porque nos dicen aleluya ya nos ofendemos. Ya porque nos dicen algo, yo creo ni tomatazos nos llueven. ¿Sí? Entonces, hermanos, hay que pagar el precio. Muchos hermanos hoy en otras naciones están pagando el precio. Hoy, por eso, los jóvenes que marcan la diferencia son los que van a hacer la voluntad de Dios. Son los que están haciendo la voluntad de Dios. Sí. Marca la diferencia también. Sufrir por la causa de Cristo. Sí, gloria a Dios. Entonces, casi estoy terminando esto. En esta noche, jóvenes, termino diciendo qué es lo que hace la diferencia y lo que debe de hacer la diferencia en nosotros. ¿Saben qué? Una confianza plena en Dios. Amén. Hoy en este tiempo necesitamos una confianza más plena en Dios. Amén, hermano. Sabes que me pone a pensar también, regresándome al libro de Daniel, cuando la Biblia nos narra en el capítulo 6. Vamos a terminar ahí, gloria a Dios, en esta noche. Un punto más. Amén. ¿Qué necesitamos para hacer la diferencia? Una confianza plena en Dios, como la tenía Daniel.
Vamos a ir rápidamente y terminamos. Daniel capítulo 6. A mí lo que me llama mucho la atención, hermanos, son los versículos de cada acontecimiento de lo que se queda asombrado el rey. Tanto en el caso de los 3 hebreos, que el fuego no les hizo nada, hermano. Nabucodonosor, que vio, hermano, vio a Jesús. Vio que se paseaba en medio de los 3 hebreos que habían echado ahí en el horno de fuego. Dijo: veo uno, gritaba, hermanos, aquel hombre, aquel rey. ¿Cuántos echaron? 3, yo veo 4. Y el 4 es semejante a los hijos de los dioses. Qué tremendo, hermanos. ¡Sáquenlos! Dice que se quedó impresionado. Dijo: bendito sea el Dios de los hebreos. Él es Dios, Él es el Dios de los reyes. Y dice que ellos, hermanos, por mantenerse firme y por marcar la diferencia, hermanos, ellos se quedaron en el palacio y fueron premiados, hermano. Ascendieron de puesto. Daniel era una pieza clave allí. Y ellos ascendieron de puesto. Ellos brillaron porque marcaron la diferencia. A pesar de que sufrieron, ellos marcaron la diferencia. Hermano, vamos a hacerlo nosotros. ¿Cuánto tiempo nos falta? No sé cuánta vida nos queda. Solamente Dios sabe. Así es que hay que aprovecharlo, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a ir rápidamente al libro de Daniel, capítulo 6. Bendito Dios. Ahí del versículo 19, cuando Daniel fue echado al foso de los leones, porque ¿saben qué? Ustedes saben la historia. Daniel era un varón que oraba 3 veces al día. Era un joven, ya era un hombre ya maduro aquí en ese tiempo, pero oraba 3 veces al día. Y debido a eso, hermanos, usted sabe la historia. Allá los envidiosos, los sátrapas, los 120 sátrapas que estaban allá en el palacio junto con Daniel, andaban buscando cómo tumbarlo, hermano. Y así es el enemigo, busca cómo tumbarnos, busca cómo desanimarnos. Jóvenes, aguas. El enemigo busca cómo desanimarlos y ustedes tienen que luchar, tienen que pelear la batalla para que ustedes se mantengan firmes sirviendo a Dios. Vamos a ir rápidamente. Daniel 6:19 dice que el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciese daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado ¿en quién? En su Dios. Había confiado en su Dios. Amén. Esto es lo que necesitan los jóvenes hoy. Para marcar la diferencia, ellos tienen que confiar más en Dios. Una confianza plena, hermano. No se asusten por nada, jóvenes, señoritas, que ya no hay trabajo, que hay desempleo, que pues está la cosa seria. No, métase con Dios. Que la pandemia, a mí dígame cómo me ha ido en la pandemia. Pregúnteme cómo me ha ido. A mí me ha ido excelente, hermano. En victoria. Pregúntenme si me he quedado sin comer. Padre Santo, ahora estoy más gordito y hasta me regaña más mi señora. Pregúntenme si padezco de hambre, que la pandemia, que el desempleo. No, hermanos, nosotros ya no somos de este mundo. Aquí vamos de pasada y Dios está con nosotros. Tanta enfermedad de este virus, hermano. Y mire, aquí estoy. A mí no me hizo nada, me quiso tomar, pero en el nombre de Jesús lo resistimos. No, conmigo no pudo, hermano. Y ni podrá en el nombre de Jesús. Amén. Jóvenes, señoritas, marquen la diferencia, sirvan a Dios, no desmayen, sean como Daniel. ¿Por qué fue librado? Porque él confiaba en su Dios. ¿Por qué fue librado?
estos 3 hebreos del horno de fuego? Porque ellos confiaron en Dios de una manera plena. Oiga, dispuestos a... Órale. Y allá van, adentro. ¿Y qué pasa? Dios, hermanos, no los avergonzó. Ellos triunfaron. Jóvenes, Dios quiere ese tipo de joven. Ese tipo de joven que ame más a Dios y no a este mundo. Marquen la diferencia, iglesia, de este lugar. Luchen, manténganse firmes, marquen la diferencia, porque no sabemos cuándo venga el Señor. Puede venir en cualquier ratito, hermanos. Nadie sabe el día, ni la hora, ni el año, pero ya las cosas se están viendo más de cerca. Hay señales en el cielo y en la tierra. Todo esto son principios de dolores. Pero ustedes, hermanos, estamos listos para irnos con el Señor.